bienvenida a este video. Hoy quiero hablarte sobre 5 cualidades que esta Mishnah nos habla para el estudio de la Torá. Toda persona primordialmente debe tenerlas. Para iniciar el estudio del Pirkei Avot, recitamos la siguiente oración. Todo Israel tiene parte al mundo futuro, como está dicho, y tu pueblo, compuesto solo de justos, heredará para la eternidad el país de la vida, el fruto de mis plantaciones, obra de mis manos, para glorificarme. Moshe recibió la Torá del Sinaí y la transmitió a Yehoshua, y Yehoshua a los ancianos, y los ancianos a los profetas, y los profetas la transmitieron a los hombres de la gran asamblea. Ellos enunciaron 3 principios. Sean prudentes al juzgar, formen muchos discípulos y hagan una valla que salvaguarde la Torá. Cuando leemos esta Mishnah, nos preguntamos, ¿qué tiene que ver una reseña histórica de la transmisión generacional de este tratado con ética? Y pues ahí quedamos nosotros como que, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Pues déjame compartirte que es muy importante esta transmisión generacional donde nos están hablando puntualmente de dónde viene la Torá oral, que muchas veces o muchas personas en ocasiones discriminan y hacen a un lado. Y esta es el complemento perfecto de la Torá escrita. Sin la Torá oral no podríamos descubrir los secretos ni la forma activa, lo que nos lleva a la acción del cumplimiento de los preceptos que encontramos en la Torá escrita. Por eso el Pirkei Avot comienza con esta línea del tiempo donde podemos ver quién transmite a quién toda esta información que el Creador nos dejó para el cumplimiento de las Misvot. Moshe le compartió la Torá oral a Yehoshua o Josué, como conocemos a nivel español o a nivel básico en nuestras Biblias. Yehoshua compartió a los ancianos a los profetas y los profetas a la gran asamblea. Y es aquí donde quiero compartir con ustedes cómo podemos trabajar en cada uno de estos personajes que intervinieron en la transmisión de la Torá oral. ¿Cómo podemos nosotros aplicarlo a nuestra vida? ¿Cuáles son esas 5 cualidades de las cuales te hablé al inicio de este video? Aquí la aprendemos durante esta transmisión de generación en generación. Cuando leemos inicialmente que Moshe recibió la Torá del Sinaí, analizamos lo siguiente. ¿Por qué no se dice en el Sinaí? ¿Y por qué se dice del Sinaí? Aquí el Creador nos quiere mostrar cómo trabajamos la humildad. Del Sinaí, porque este es un monte en el que no es alto, sino pequeño, y así mantiene como el nivel de la humildad de la persona que todos debemos tener, porque es también una Torá entregada para todas las naciones, no solamente a Jerusalén, a Israel, a Colombia, sino para todas las personas. Por eso colocó un punto neutro, pero en lo que más nos tenemos que centrar es en la humildad en que el Creador quiere que Moshe reciba la Torá, porque de hecho tampoco dijo recibe la Torá de Moshe, ¿sí? Que es a quien se le entrega, sino recibe la Torá del Sinaí. Ahí esta gran lección de humildad que nos da nuestro Moshe Rabbeinu para todos ustedes es la primera
cualidad que todos nosotros debemos aprender. Cuando sabemos manejar nuestras emociones en cuanto a la humildad con nuestro prójimo, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, el Creador nos va a proporcionar mucho más de este entendimiento de la Torá para poder tener ese estudio completo y llevarlo a nuestra práctica. El segundo punto que aprendemos en esta transmisión de la Torá oral es cuando se la transmite a Yehoshua, a Josué. Se dice que Yehoshua siempre mantenía al lado de Moshe Rabbeinu, aprendiendo prácticamente lo que él daba a su pueblo en conocimiento, en esa forma de querer practicar lo que el Creador le enseñaba. Y de esta forma Yehoshua aprende también de él, de cada movimiento que él hacía con una forma, con una disciplina, con una devoción, con una constancia. Y ahí aprendemos algo muy importante, la disciplina, la devoción y la constancia de querer aprender de Torah. Cuando nosotros queremos aprender realmente de lo que el Creador nos quiere dar, buscamos Torah. Una persona que está alejada de la Torah es porque no quiere tener una conexión con el Creador, es porque se siente suficiente y cree que puede realizarlo todo de una forma individual y resalta su ego. Si nosotros aprendemos a trabajar en comunidad, trabajando diligentemente, como lo hizo Joshua, con devoción, a querer llenarse del conocimiento de la Torá, se esfuerza y trabaja diariamente en adquirir ese conocimiento y no solo adquirirlo, sino ponerlo en práctica. Eso va a ser una conexión con nuestro Creador y con los preceptos que el Creador nos deja. Va muy ligado toda esta parte de querer conectar con la luz del Creador. No podemos dejar a un lado lo que nosotros queremos con la Torá. Tenemos que aferrarnos a ella para poder llegar a un crecimiento espiritual. Y esa es la devoción, la segunda cualidad, devoción, disciplina al conectar con la luz de la Torá. El término anciano, saque, se relaciona al vocablo caná, adquirir. El Talmud define a un anciano como aquel que adquirió sabiduría. Adquisición requiere inversión. La Torá es alcanzada únicamente por aquel que invierte esfuerzo, se entrega por entero a ella. De los ancianos aprendemos la adquisición de la sabiduría, de cómo durante todo el tiempo, el proceso de su vida, fue adquiriendo ese conocimiento y sabiduría, entendimiento de la Torá. No podemos comprar la Torá con dinero, sino con ese tiempo que hemos dedicado para poder tener esa sabiduría y poderla enseñar, de poderla compartir. Es por eso que un anciano de Torá, con conocimiento en Torá, es un anciano que va a tener esa oportunidad de reunir a las personas y poder hablar plenamente de su proceso en la Torá. Y esto hace una parte fundamental para el ser humano que pues se dedica con esmero, con la prudencia necesaria para adquirir ese intelecto y sabiduría en la Torá. La cualidad que aprendemos de los profetas es el conectar directamente con la luz del Creador. Ellos recibían directamente esa enseñanza del Creador para transmitir a las demás personas. Y para eso ellos tenían que despojarse de su ego. Esa es la cualidad que debemos adquirir de ellos, despojarnos, vaciar todo esto que nos internamente nos tiene imbuidos en este mundo físico y el Creador
va a permitir llenarnos de su conocimiento para poder compartirlo con los demás. Esto es algo muy importante de estas cualidades, estas midot que debemos tener para poder recibir conocimiento de la Torah y poderla transmitir a las demás personas. 20 ancianos conforman la gran asamblea, de los cuales aprendemos la certeza para el estudio de la Torá en tiempos difíciles. Ellos, después del exilio babilónico, formaron el estudio de la Torá, los rezos, y continuaron con este proceso a pesar de todo lo que habían soportado y pasado. Nuestros rezos de Shaharit, Mihai y Arbi vienen de ellos, de esta fuerza poderosa de la concentración del estudio de la Torá en este momento tan difícil que fue pasar en el exilio babilónico. Así que tú que realizas un proceso espiritual y tal vez nos quejamos y pensamos que no podemos con el estudio, pensemos en esos momentos en la que tuvieron que vivir en esa época y cómo pudieron lograr extender la luz de la Torá hasta nuestros días. Y los ancianos de la Gran Asamblea nos dejaron fundamentados 3 cosas primordiales. Sé paciente en el juicio, forme muchos discípulos y haga un cerco para la Torá. Para reflexionar, cuéntanos aquí en los comentarios de este video cuál es esa cualidad que aún te cuesta realizar para acercarte al estudio de la Torá. Es importante que tengamos claro y poder desarrollar aún más estas cualidades para así tener una conexión más profunda con el estudio y con este proceso espiritual en el que estamos. Si te gustó este video, no olvides compartirlo en tus redes sociales, suscribirte a nuestro canal, dejar un me gusta y los comentarios que para nosotros es muy importante. Javi, muchísimas gracias por todo tu apoyo. Shalom.